Juan capítulo 4, versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre eterno, Dios glorioso, majestuoso, que te has revelado mediante la persona del Señor Jesucristo. En esta mañana te suplicamos que tú envíes tu Espíritu y mediante la exposición de tu palabra podamos conocer algo más de ese deber y privilegio tan solemne como es adorarte a ti. Te damos gracias porque cuando estábamos perdidos nos llamaste de las tinieblas y nos hiciste objetos de tu gracia salvadora y nos convertiste en verdaderos adoradores tuyos. Te suplicamos que tú vengas sobre nosotros y capacites a aquellos que están aquí para oír tu palabra, que sea para edificación y también en misericordia acércate para salvar. Te lo pedimos en Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Se ha dicho con razón que la adoración a Dios en un sentido es la respuesta natural de nuestra naturaleza creada. De una manera u otra respondemos a la autorrevelación del Creador en la adoración. Somos pecadores caídos. Esto significa, como dijo Calvino, que nuestros corazones por naturaleza son fábricas de ídolos en lugar de reservas de acción de gracias y alabanza a Dios. Pero la adoración, ya sea verdadera o falsa, es el instinto natural del corazón humano. Y surge la pregunta, ¿hay una forma aceptable de adorar a Dios? Claro que sí. Dios mismo da a su pueblo instrucciones precisas y concretas en su palabra de cómo nosotros debemos adorarle. Esto significa que no tenemos libertad para adorar a Dios de la manera en que querramos. Lamentablemente, un buen número de iglesias evangélicas y aún algunas de las que profesan ser reformadas no adoran a Dios como Él manda. Han abandonado el patrón bíblico de una adoración reflexiva, auténtica, prescrita y teocéntrica para seguir las imaginaciones e invenciones de los hombres y de una cultura cambiante. Poco tiempo antes de su muerte, un escritor cristiano contemporáneo comentó sobre las prácticas de dos iglesias que representan la tendencia de un buen número de iglesias en la actualidad. Una de estas iglesias en el sur de California describe sus cultos como la hora de pasar un buen tiempo. Prometía en su anuncio que después del culto habría una fila de personas que irían alrededor bailando. Su banda musical se llamaba Honky Tonk Angels. El pastor era uno de los miembros de la banda. La otra iglesia está ubicada en la región de los Estados Unidos conocida como el Bible Belt. Esta iglesia se identificaba a sí mismo como la comunión de lo emocionante. Ella afirmaba
en un anuncio que su culto nocturno superaría las atracciones de un circo famoso conocido por su magia, payasos, acróbatas, animales y popcorn. En una ocasión, la misma iglesia convirtió los miembros de su personal pastoral en un equipo de lucha libre. Este equipo fue entrenado por luchadores profesionales. El domingo por la noche fue dedicado ¿a qué? A la lucha libre. El escritor cristiano que escribió sobre estas prácticas dijo: ¿cómo debemos ver estas tendencias? Cualquier cosa que sea no es adoración. ¿Cómo puede esto ser adoración cuando han abandonado la escritura en la cual Dios nos habla y han eliminado la oración en la que hablamos a Dios? Algunas iglesias han convertido los cultos en espectáculos o programas de entretenimiento, mientras que han abandonado intencional y completamente lo que realmente es la adoración a Dios. El conocido pastor y predicador James Montgomery Boyce, poco tiempo antes de su muerte, presentó un análisis de la adoración congregacional de la iglesia evangélica contemporánea. Él dijo: en los últimos años he notado la presencia decreciente y en algunos casos la ausencia total de los elementos del culto que siempre han estado asociados con la adoración a Dios. Estas y otras cosas muestran que la iglesia necesita urgentemente una reforma bíblica en la adoración. Una reforma en cuanto al concepto y contenido de la adoración a Dios. Ahora, si hemos de reformar la adoración en la iglesia, tenemos que conocer el concepto bíblico de la adoración y cuál es el principio fundamental sobre el que debemos reformar la adoración. En otras palabras, ¿cuál es el fundamento y el patrón para esta reforma? La única respuesta para el verdadero cristiano y para la iglesia de Cristo es sola Escritura. En otras palabras, la misma palabra de Dios debe suplir el concepto, los principios, el patrón y el contenido de la adoración cristiana. Consideremos el concepto bíblico de la adoración. Cuando pensamos en la adoración, debemos, como dijo el profesor John Murray, distinguir entre lo genérico y lo específico. En el sentido genérico, la adoración es la devoción que debemos a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Ya que Dios es Señor y soberano absoluto de todas las cosas y de nuestras vidas, tenemos la obligación de someternos a Él en todo lo que hacemos. Tenemos que cumplir fielmente su voluntad y obedecer todos sus mandamientos. Sumisión, devoción y obediencia a Dios en todo aspecto de nuestra vida es una ofrenda a Dios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 declara: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, es a Cristo a quien servís,
Romanos 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el término cuerpo se usa para representar toda la personalidad, la totalidad de lo que nos compone. Es nuestro deber presentar o dedicar todo nuestro ser, lo que abarca toda nuestra vida, al servicio de Dios. Tal servicio es un acto de adoración a Dios. La palabra servicio en griego aquí, latreia, significa básicamente servir para conseguir sueldo o servir en general. En el Nuevo Testamento esta palabra se refiere únicamente al servicio a Dios, nunca se refiere al servicio de una persona a otra. Ahora, el concepto bíblico de latreia no se limita al servicio a Dios como un culto de adoración en una iglesia, sino que abarca toda la vida del cristiano. En este sentido, todo lo que debemos hacer en nuestras vidas como respuesta a las misericordias de Dios en Cristo es un culto o adoración a Dios. Sobre este asunto, Cranfield, a quien otro cita, afirma: el ofrecimiento de uno mismo es el ofrecimiento de todo su ser en el curso del vivir concreto, cuestión no solo de pensamientos, sentimientos y aspiraciones íntimos, sino también de palabras y actos externos de obediencia en el curso de la vida. Este es el tipo de culto que puede con propiedad llamarse racional, porque es el tipo de culto que el conocimiento verdadero del Evangelio exige y hace posible. Esta adoración es incesante, transforma nuestro ser, motivaciones, intenciones, actitudes y conducta. Nos mantiene, como otro dijo, inconformes con el mundo y nos transforma a la imagen de Cristo. En este sentido, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, debe presentarse al Señor. Es una expresión de adoración a Dios cuando lo hacemos para su gloria, por amor a Él y según su palabra. Ahora, la adoración genérica no niega la adoración específica en un sentido especializado. En otras palabras, que toda nuestra vida sea una expresión de adoración, no niega la adoración personal y congregacional. La adoración personal es la actividad de la vida regenerada del creyente en la que él reconoce la grandeza de Dios que se revela en el carácter y en las obras de Dios, y en vista de esa revelación, el creyente rinde a Dios el culto que Él se merece. En esta adoración el creyente dedica tiempo en privado para leer la palabra de Dios, para meditar en ella. Basado en esta meditación, alaba a Dios y se dirige a Él en oración. David, Daniel y el Señor Jesucristo adoraron de esta manera. La adoración personal privada es parte vital, necesaria, indispensable de la vida del creyente. Sin ella, él o ella no pueden agradar, servir y adorar a Dios como Dios exige y manda en su palabra. Ahora, la adoración genérica y personal no excluye la adoración congregacional.
Esta se lleva a cabo cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios de forma formal y organizada. La primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, y primera a los Corintios, capítulo 11 y capítulo 14, y Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 29, son pasajes bíblicos que hacen referencia a este tipo de adoración. El pueblo de Dios de antaño también adoró a Dios de esta manera. Salmo 34, versículo 1 al 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo, dice David. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. En el versículo 3 David dice, no solo yo tengo que adorar al Señor, sino también que Él llama al pueblo de Dios y dice, engrandeced al Señor conmigo, juntos exaltemos a una su nombre. Salmo 122, 1 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Para qué? Para alabar el nombre de Jehová. Por otra parte, no quiero pasar por alto la interrelación entre los distintos tipos de adoración y cuán importante y necesarios son para la vida del creyente. Como otro señaló, aunque los tres tipos de adoración son distintos, están interrelacionados. Todos deben estar presentes en la vida del creyente. Sin la adoración privada y congregacional, el creyente no podrá adorar a Dios en su vida diaria. Si los creyentes no adoran a Dios durante toda la semana, en privado y con sus vidas, la adoración congregacional estará muerta o no tendrá sentido. Por otra parte, si un cristiano no participa fielmente en la adoración congregacional, no adorará al Señor ni vivirá para Él en otras áreas de su vida. Hay una relación estrecha entre cada uno de estos tipos de adoración. Mucha de la frialdad, falta de ánimo, vigor espiritual, gozo en la adoración congregacional se debe a la ausencia de la adoración personal, a la ausencia de la adoración en el hogar, y la falta de aplicar la palabra de Dios a cada aspecto de la vida diaria. Llegan a la iglesia con una conciencia, muchos, ensangrentada, herida, culpable. ¿Por qué? Porque no han tratado bíblicamente con su pecado. Esa mala conciencia les aleja de Dios. No les permite, a menos que sean hipócritas, entregarse a adorar a Dios como Él manda. Su sentido de culpa por el pecado cometido que no han confesado porque no han estado buscando al Señor en lo que respecta a esa adoración personal. Su sentido de culpa por el pecado cometido les lleva a sentirse muy mal. Su pecado no confesado es un peso en sus conciencias que le impide adorar a Dios con libertad, confianza y gozo. Ahora, por temor a los hombres o por lo que dirán, dan la apariencia en la iglesia de que todo está bien, pero esa no es la verdad. Para esconder su verdadero estado espiritual, pretenden adorar, pero su corazón está muy lejos de Dios.
El Señor dice, en vano me rinden culto. Vacíos vinieron, no se prepararon, no confesaron y trataron con su pecado. Entonces, ahora en la iglesia están vacíos y con una conciencia que les atormenta. ¿Y qué sucede en esa condición? Dios no se acerca a ellos para mostrarle mucho más su gloria, para darles más conocimiento y discernimiento. La palabra de Dios es clara: acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Pero hay una condición: limpiad vuestras manos, pecadores. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Salen de la iglesia espiritualmente más pobres de lo que estaban, sin lo que necesitan para afrontar sus problemas o para poder vivir por principio para la gloria de Dios. ¿A qué se debe todo esto? A que estas personas que profesan ser cristianas hacen un divorcio entre su manera de vivir y la adoración a Dios en la iglesia. No ven la relación entre su conducta diaria y la adoración en la iglesia. No se dan cuenta que una cosa afecta a la otra. Piensan que con sentarse en la iglesia, seguir el culto, el orden del culto, cumplir con las ceremonias religiosas, han adorado a Dios o han pretendido adorar a Dios. No se dan cuenta que la adoración en la iglesia requiere una vida de obediencia a Dios durante toda la semana. Piensan que Dios es indiferente a cómo ellos viven en sus hogares, cómo ellos viven en sus trabajos, cómo ellos viven en la escuela y en su vecindario. Piensan que pueden servir y adorar a Dios en la iglesia sin servirle, adorar y obedecerle durante toda la semana. No unen los puntos, ni quieren unirlos. Pero quiero decirte, hermano y hermana, y tú que profesas conocer al Señor, que aunque tú y yo y otros no unan los puntos, Dios los une. Dios los une. Dios dice a su pueblo de antaño: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, no me complacen. No traigáis más vuestras vanas ofrendas, no tolero la iniquidad y la asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas, ¿qué hace Dios? Las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer mal, aprended hacer el bien, buscad la justicia. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Hay esperanza para nosotros. Venid ahora, razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. ¿Acaso no es eso lo que nos dice el escritor de la epístola a los romanos? Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque
puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Queridos hermanos, nosotros tenemos que pensar y examinar nuestras vidas. ¿Somos culpables del mismo mal que cometió el pueblo de Dios de antaño? ¿Estará Dios cansado de nuestras ofrendas y cultos de adoración porque somos indiferentes a sus mandamientos o por nuestras impurezas? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado ni burlado, y lo que nosotros sembremos, también nosotros vamos a cosechar. ¿Hacen ustedes la conexión? Tal vez será por esto que tal vez Dios nos ha acercado a nuestra iglesia de una manera especial, para bendecirnos como nosotros no hemos conocido hace un tiempo. ¿Será por esto que hay frialdad en nuestros cultos y descuido en la oración? Querido hermano y hermana, es necesario ver la relación estrecha que existe entre la manera en que vivimos durante la semana y la adoración congregacional. No es suficiente que podamos decir orgullosamente, pues aquí nosotros no somos como otras iglesias, porque nosotros usamos himnarios. Y otra cosa, nosotros cantamos himnos. Y la iglesia, cuando viene, hay un orden. Queridos hermanos, nada de eso vale delante del Señor si nosotros descuidamos la manera en que vivimos. Si después de haber oído la palabra de Dios en este lugar, salimos por esta puerta a hacer lo que nosotros creemos como que nosotros creemos, sin tener en cuenta a Dios y sus mandamientos, a vivir como nosotros queremos. Tú no harás esa unión, pero Dios la hace. ¿Qué clase de adoración hemos venido a presentar en esta mañana? Ustedes ven, hermanos, por eso es que nosotros no podemos venir aquí sin confesar nuestros pecados. Hay esperanza para nosotros. La esperanza está en Cristo, pero tenemos que humillarnos, tenemos que afligirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, porque ninguno de nosotros aquí realmente ha adorado a Dios, ha servido a Dios, ha obedecido a Dios durante toda la semana como debíamos haberlo hecho. ¿Tú ves lo necesario entonces de que apartes un tiempo antes de venir a adorar a Dios para reflejar y meditar en tu vida delante de Dios y con la Biblia abierta? Dios no puede ser burlado. No, pero es que nosotros somos bautistas reformados. Peor, porque supuestamente tenemos más verdad. Si Dios nos ha alumbrado y nos ha dado más luz, más responsabilidad, mayor condenación. Queridos hermanos, esto es importante. Unan por amor a Cristo que les salvó los puntos. Preocúpense de vivir según la verdad de Dios, y cuando estamos mal, estamos mal. Y hay que rectificar, hay que cambiar, hay que vivir en una reforma bíblica constantemente, por amor a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios teniendo esta conciencia y actuando de esta manera, Dios nos dice que Él se acercará a nosotros y Él nos bendecirá. Y saldremos de aquí conscientes de la presencia de Dios.
de que este ha sido un lugar especial, no porque hay algo mágico especial en estas paredes, sino porque Dios se ha manifestado a nosotros, exhibiendo, desplegando, manifestando mayor su gloria. Y un Dios como este tan grande, un Dios majestuoso que hizo los cielos y la tierra, ese Dios merece la adoración. No es en vano vivir para Dios. A Él sea la gloria. ¿Qué significa adorar a Dios como congregación? Consideremos a fondo la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. Tal vez algunos, pero pastor, porque esto no fue al punto y ya, tanto tiempo, pastor, anteriormente. Pues entonces tú no estás uniendo los puntos. Porque de nada me vale a mí decirte y hablarte de lo que significa la adoración en la iglesia si tú estás viviendo como te da la gana, indiferente a Dios y los preceptos de la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron los judíos. Y el Señor les dijo, mas en vano me rinden culto. Consideremos a fondo la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. Esto nos lleva a estudiar la naturaleza de la adoración congregacional. El diccionario Webster define la adoración como dar el honor, la reverencia y el homenaje divino al Ser Supremo mediante la adoración, confesión, oración, acción de gracias, etc. Aunque esta definición contiene algunos elementos importantes de la adoración, no define la verdadera adoración cristiana. La adoración corporativa o congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden sinceramente a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por la virtud de la gloria inefable de su bendito ser divino y la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. Pastor, eso fue bien largo. Pero eso es adorar a Dios. La adoración congregacional es la actividad de quienes, verdaderos creyentes que unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo rinden sinceramente a Dios la alabanza, el honor, el homenaje, la gloria y la sumisión que Dios se merece. ¿Por qué? Por lo que Dios es y por lo que Dios en Cristo ha hecho al salvarnos de nuestros pecados. En primer lugar, esta definición indica que en el centro de toda adoración está Dios mismo. Los creyentes unidos adoran ¿a quién? A Dios. Rinden a Dios la adoración que Él se merece. Es una adoración teocéntrica. Ahora, en la adoración a Dios hay dos elementos esenciales que no podemos pasar por alto: la revelación de Dios y la respuesta adecuada a esa revelación. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, nos muestra la reacción de Moisés ante la revelación del nombre de Dios. Entonces pasó el Señor por delante y proclamó: el Señor, el Señor. Dios proclamó. Ciertamente había una manifestación sorprendente que conmovió todo aquello que estaba alrededor. Pero oiga bien, Dios proclamó.
El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión. Mire, esto era bien necesario. Dios está haciendo una manifestación gloriosa y está hablando de su santidad, de su justicia. Y Él subraya que la misericordia. Porque si Él no tiene misericordia, allí mismo fulmina a Moisés. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ante la revelación de la gloria de Dios, Moisés, ¿qué hizo? Se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Rindió a Dios con humildad y reverencia el honor y el homenaje que Él se merece. Además, la revelación de la santidad, justicia y misericordia de Dios llevó a Moisés a reconocer y a confesar su pecado y el pecado del pueblo. Querido creyente, uno no puede contemplar la santidad y la justicia de Dios sin reconocer y confesar su pecado y ampararse en la misericordia de Dios, como ésta se revela en Cristo.